Bien, alumnas, llegó el tan preciado momento en el que vamos a conocer la máquina de coser. No se asusten, ya la profe tiene esta máquina aquí en Rengo, pero voy a tratar de responder porque esto es igual que un auto, ¿ya? Las piezas y partes funcionan exactamente igual, va a depender del modelo de la máquina. Por ejemplo, la ubicación del prensatela, que en este caso el mío lo tiene ahí, que es una palanquita para subir y bajar esta pieza. Para todas se va a llamar prensatela, solo que dónde está la palanca, ustedes la van a tener que descubrir, ¿ya? Prensatela. Y lo que tenemos aquí abajo, ¿no es cierto? Les voy a empezar a presentar la máquina, se va a llamar impelente. Prensatela impelente, ¿ya? Porque cuando ustedes me digan, profe, no me agarra la patita, tenemos millones de patitas, po, ¿ya? Entonces esto, técnicamente, vuelvo a repetir, prensatela, impelente, palanca del prensatela. Puede estar aquí, en el caso mío está al lado, en el caso de algunos de ustedes puede estar acá atrás, ¿ya? Por acá vamos a tener, en el caso mío está aquí, el disco de tensión, ya que generalmente este disco está graduado más o menos 6 7, en el caso mío está graduado en muchos, ¿no es cierto? Porque tiene un prensatela alto, puede llegar hasta al 9 en este caso el mío, ¿ya? Uno gradúa cuando trabaja una tela media, por ejemplo la CREA, trabaja entre 4 y 5, que es donde yo lo tenía. A veces el prensatela está ubicado por aquí, ¿ya? Es un disco, ¿no es cierto?, que tiene numeritos. Mientras más apretado quiera coser yo, por ejemplo, cuando coso una gasa, ¿cierto?, voy a tener un prensatela, o sea, voy a tener la tensión más o menos en 7. Si coso polar, ¿no es cierto?, la puedo disminuir hasta en 2, porque en el fondo esto regula la tensión de la unión de los dos hilos, del hilo de arriba y del hilo de abajo. Entonces, mientras más gordita es la tela, menor es el número, más suelto debo coser, ¿ya? Eh, una cosa importante, ¿no es cierto?, es el selector de funciones. Yo aquí lo tenía porque estaba haciendo jale. En el caso mío lo voy a poner en 3, ¿cierto? Porque lo que necesito hacer es coser en línea recta. Ya ahí la máquina generalmente te indica en qué función quieres trabajar. Nosotros vamos a partir cosiendo en línea recta, por lo tanto yo me mantengo en selección de 3. Y el largo de la puntada también, en el caso ustedes tienen unas perillitas, ¿cierto? El largo de la puntada, ¿no es cierto? Porque ahí me indica que uno va a seleccionar el largo de la puntada. Para ustedes tiene que estar en 3. Ese disco siempre se va a mover a la derecha, ¿ya? Por lo tanto tenemos selector de largo de la puntada, ¿ya? Fundamental. Tenemos selector de la función de la máquina, fundamental, ¿ya? Y por lo tanto, con esos dos vamos a trabajar. Y tenemos también, que ustedes la pueden tener aquí, palanca de remate, de retroceso. Significa que va a repasar una costura, ¿ya? Y obviamente les voy a presentar aquí los amiguitos, ¿no es cierto? Este que es muy importante, lo voy a girar un poquito, ahí aparece, ¿cierto? Que se llama volante. Siempre el volante, cuando yo lo muevo, lo voy a mover hacia mí. Yo lo puedo girar con la mano, ningún problema, siempre en mi sentido, ¿ya? ¿Qué hace el volante? Cuando yo muevo el volante acá, a ustedes la aguja les sube y baja, ¿no es cierto? Va haciendo lazada. Generalmente lo vamos a usar en las terminaciones de las costuras y vamos a ir en el fondo utilizándolo para hacer algunos finales de costura, ¿ya? Uno a veces repasa con la mano lo que queremos repasar, ¿ya? Entonces tenemos prensatela, impelente, que es donde hay unos dientecitos ahí que son los que van arrastrando la tela. Ya cuando yo muevo el volante, ahí voy a mover el volante, ¿cierto? Abajo se van moviendo los impelentes, ¿ya? Y se va moviendo, obviamente, entra y sale la aguja de esta cajita que la vamos a ver a continuación, ¿ya? Tenemos disco de tensión. Generalmente a uno le dicen, es que la máquina mía está mala. No, no está mala, está mal tensionada, cose mal. No, no cose mal, ¿ya? Ustedes tienen con esto que yo les enseñé, cuando coso tela apretada, ¿no es cierto?, puedo aumentar la tensión y cuando coso tela gruesa la puedo disminuir. Ahí cada tela tiene una historia. Entonces si yo
voy a coser una gasa, pruebo con un trocito. Siempre hay que guardar trocitos de prueba hasta probar que el largo de la puntada, la tensión, todo esté funcionando de manera correcta, ¿ya? Y en este caso mi selector es como viene así como o así gigante o llamativo, pero es como un canal de tele a la antigua, ¿cierto? En este caso quiero coser recto y ahí ya lo tengo en 3, ¿ya? Y obviamente la puntada también, el largo ideal es 3. Cuando hago camisería, coso cosas chiquititas, coso más chiquitito. Ahora, el tema, más chiquitita la puntada es descoserla, ¿ya? Y cuando quiero hacer recogidos, algún tipo de fruncido, ¿cierto? Puedo aumentar el largo de la puntada. Pero el 3 es perfecto, ¿ya? Lo que tenemos acá arriba, ahora ya me voy a enderezar, ¿cierto? Es, en el caso de las máquinas actuales, esta máquina debe tener aproximadamente unos 17, 18 años, ¿ya? Esta, en el fondo, es la función que nos permite rellenar el carretito, ¿ya? Todavía no lo vamos a ver, vamos a partir haciéndonos amigos de la máquina, la velocidad, la tensión, y luego vamos a pasar al tema del enhebrado. Y además, no tengan miedo, porque si es primera vez que están mirando su maquinita, les muestra, ¿no es cierto?, los esquemas de enhebrado. ¿Ya? En el caso, generalmente el hilo yo lo apoyo en el cono de la overlock, me aprovecho de la overlock, doy una vueltita aquí e inmediatamente pasa, ¿cierto? Por abajo, sube, ¿ya? Y baja por esta palanquita que tenemos que mover con el volante, ¿cierto? Ahí muevo la palanquita hacia mí y por ahí la mía está escondida. Me compré esta máquina específicamente por eso, porque generalmente por ahí no se nota mucho, hay un tira-hilo, ¿ya? Ahí, por ahí se asoma algo que brilla ahí dentro de la oscuridad, ¿no es cierto? Ahí está mi tira-hilo, ¿ya? Me la compré especialmente por eso, porque siempre tenía un chichón aquí en la frente, como un machuconcito, porque cuando uno está cosiendo se va como de cabeza la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me quería acercar para ver algo, ¡pah! Prensatelazo. Entonces, tuve la especial precaución cuando pude renovar mi máquina de tener un buen, que tuviera el prensatela cubierto, ¿ya? Tengo otro modelo, ¿ya? Si mañana tenemos alguna dificultad, voy a utilizar el otro que es más básico, es como de juguete. Ya algunas saben la historia de esa máquina de juguete, ahí también tengo como mostrarles algunas piezas. Obviamente la máquina, ¿cierto? Es parte de la revolución industrial, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, sabemos que funciona a través de una lanzadera, ¿ya? Y eso es lo que mueve el volante. Cuando yo muevo el volante, o en especial muevo ¿cómo se llama? Voy moviendo el prensatela, o si la tengo con electricidad, mueve la máquina, ¿cierto? Lo que va haciendo es que el hilo de arriba se enlaza con el hilo de abajo, ¿ya? Que está aquí en esto que se llama bobina, ¿cierto? Esta es la bobina y este es el carrete. Estas dos cositas, ¿cierto? Ahí quedaron mal enhebradas, pero igual ya cuando trabajemos en un ratito más o la próxima clase, ¿cierto? Con tela de frentón ya, ¿cierto? Va a entrar aquí en esta pieza, ¿no es cierto? Y hace presión aquí con el cachito hacia arriba, porque en el fondo tiene un clic de ajuste ahí está el ganchito y uno inserta, ¿ya? Entonces con el hilo de abajo se toman y ambos hacen la lazada, que es relevante porque en el fondo con esto yo mido que la lazada quede tensa o regular para la tela que voy a coser, ¿ya? Entonces aquí también tenemos esta parte interna de la máquina. Ya vuelvo a colocar en el fondo la cama, ahí yo se suelta el brazo libre, en la mayoría de los casos se saca con cuidado, la mía no tiene los dientecitos, ya, por eso ahí le uso, ahí viene como el recurso chilensis, ¿cierto? De un masking tape para sujetar esta cosa, que generalmente coso sin la cama, ahora que he estado haciendo ropa grande, ¿cierto? Estoy trabajando con ella, pero en el fondo trabajo siempre piezas muy chiquitas, ¿ya? Entonces, aquí en el fondo les presento esta máquina. ¿Qué vamos a hacer? Voy a quitar, en este caso, voy a quitar la bobina, ¿ya? En el caso de ustedes, yo les recomiendo que hagan lo mismo, ¿ya? Recomiendo que hagan lo mismo, que saquen la bobina, ¿ya? Ahí. Vuelven a colocar, en este caso, la cama de la costura, ¿cierto? Todo este espacio es la cama, ¿ya?
Entonces, a veces vienen máquinas con una extensión, que es ideal. Cuando uno trabaja ropa grande, fundamental que tenga más cancha en el fondo, porque en el fondo la ropa pasa por aquí, ¿ya? No pasa por esta pelotita, pasa por este otro lado, pasa por el espacio de la izquierda en el fondo. Yo coso con todo lo grande hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, yo voy a encender mi máquina, ustedes van a buscar la conectan al toma corriente, ¿cierto? Van a presionar, ¿cierto? A encender la luz, o sea, en este caso al prenderla, me indica porque tiene la luz encendida y lo primero que van a hacer es acostumbrarse a regular la tensión, ¿cierto? En este caso, van a pisar el pedal de tal forma, ¿cierto? El pedal es como un acelerador, van a ir pisándolo de tal forma que sientan el mismo ritmo de el que yo estoy cosiendo. Mira. Ya, con ese ritmo controlado podemos iniciar la secuencia de ejercicios de papel, ¿ya? Que voy a pasar a mostrarles a continuación. Entonces, primero vamos a partir con una hojita de cuaderno, ¿cierto? Ustedes van a levantar el prensatela. Levantamos el prensatela con el prensatela arriba y la aguja arriba. Ya voy a tratar de pespuntar. Aquí es donde me hace falta la tercera mano, ¿cierto? De un ayudante. Bajo el prensatela, ¿cierto? Y voy a ir haciendo una línea con la máquina, ¿cierto? Con el, voy a ver aquí donde, ahí, ¿cierto? Voy a ir cosiendo, tratando de que la agujita, ¿cierto? Vaya picando justo donde está la línea en la hoja. Si se fijan, mi velocidad de la máquina es muy suave, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no quiero un rally de máquinas. Yo lo que quiero, ¿cierto? Es que ustedes aprendan a coser con perfección, ¿ya? No es quien cose más rápido el que cose mejor, ¿ya? Si ustedes luego vuelven a levantar el prensatela, lo vuelven a apoyar, ahora sí que me quiero ver porque estoy con una hojita con las líneas más finitas, con la línea gruesa lo veis estupendo, pero esto es un ensayo, entonces para que no gasten definitivamente estoy aquí haciendo puntos, por eso la máquina está la cámara está apuntando a cualquier parte, ¿ya? Entonces ustedes, la hojita, la línea precisamente del lado de la que acabo de coser, ¿ya? Ensayan con una hojita de cuaderno, ¿cierto? Los voy a tener ahí ensayando mañana. Se fijan, miren, escuchen la velocidad con la que yo voy pisando el prensatela. ¿Qué me importa? Me importa que yo pueda controlar que coso en línea recta, que me guío por la línea que tengo y que cuando estoy a punto de parar, ¿cierto? Levanto el prensatela antes. Mi límite va a ser en el fondo el final de mi hojita. Levanto el prensatela y miro, ¿cierto? Y definitivamente compruebo que sí, que le acerté a las líneas. Esto se llama, lo que yo les decía el otro día, primero vamos a adiestrar, a hacernos amigos de la máquina y una vez que ya estamos amigos de la máquina, ¿cierto? Que ya nos conocemos, que yo la conozco, sé hasta dónde voy a pisar, la velocidad y sé, ¿no es cierto? En el fondo puedo controlar el inicio y el final de una costura porque es fundamental. Imagínense qué cosa tengo que coser hasta un cierto punto y paso de largo como que me lleva en moto. Entonces tenemos que ir lentamente, ¿cierto? Haciendo este ejercicio. Cuando sientan la seguridad, que no van a tener mucho tiempo, o sea, más tardar el próximo viernes, ¿cierto? Cuando sientan la seguridad de que pueden controlar su máquina, ¿ya? Pueden controlar, ahí, ¿se fijan? Yo sé que voy a terminar. Detengo la marcha. Levanto el prensatela, fundamental. Levanto el prensatela, ¿ya? Y coso con el prensatela abajo. ¿Qué hice yo? Sí, precaución, no se les olvide, saqué la bobina, ¿ya? Porque si no se les va a llenar con micro pedacitos de papel que les puede perjudicar, ¿ya? No tienen ustedes un técnico como nosotros en INACAP, como en la sede, que vaya a que esté todas las semanas haciendo esa limpieza,
aspirando, ¿no es cierto?, a las máquinas para que no les quede ningún residuo. Ya, ahí nuevamente acomodo y así. Ojalá el ideal sería que lograran hacer esto en una hoja completa, sin saltarse rayas. Obviamente al principio van a salir cascando por los lados. En algunos casos, los que ya tienen control pueden avanzar al ejercicio siguiente, ¿cierto? Pero en el caso de las personas que por primera vez toman esta máquina de coser o que se lo están tomando en serio, ¿cierto?, van a ejecutar este ejercicio, ¿ya? Y hasta llegar a completar la hoja completa, línea por línea. Miren, miren eso, ¿ve? Así, sin excusa. O sea, o cosemos bien o cosemos bien. Ahora, ¿qué es lo entretenido aquí? Que no va a estar la profe al lado. Que porque en el fondo hay que separar a mi lado porque así coso derechito. No, 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 no. Cada uno tiene que aprender a manejar esta máquina. ¿Ya? Vamos a, una vez que tenemos hecho este proceso, ¿cierto? Nos vamos a encontrar en el siguiente video para ver la secuencia de ejercicios 1, 2, 3, 4, que son en papel. ¿Ya? Pero cuando estén seguros con ese otro ejercicio.